Colombia Decide 2026. En este momento faltan 9 días y 53 minutos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y a las 7 de la mañana, 6 minutos, vamos con el análisis de la última encuesta Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio antes de la primera vuelta presidencial. Nos conectamos con Néstor Morales, director de Mañanas Blue, Juan Roberto Vargas, nuestro director de Noticias Caracol, y los analistas que los acompañan. Néstor, buen día. Daniela, hola. Nicolás, muy buenos días. En televisión y en radio, en redes sociales, en plataformas de streaming, a partir de este momento, para contarles en el país cómo está la fotografía de hoy. Que tal vez hay que comenzar con esta aclaración, Juan Roberto. Sí, Esta señor. encuesta fue corrida durante los últimos 10 días. Correcto. Y esta es la fotografía de cómo está el escenario a hoy, que no quiere decir que no pueda cambiar en los 9 días que faltan. Y las elecciones de segunda vuelta son en 4 semanas exactamente, de este domingo en 4 semanas. Néstor, estamos hablando, como siempre lo hemos hablado con nuestro encuestador Inbamer, que es una foto de un momento, que por supuesto da mucha información, sobre todo a las campañas y bueno, a los votantes. Ayer el interés, y Néstor, hoy en torno a esta encuesta, pues demuestra lo que está sintiendo la gente en la calle. Pero es eso, una foto de un momento que puede cambiar para un lado o para el otro dentro de 9 días. Es un fotograma, Claro. pero Y la ni qué decir en un mes. la política suele ser una película. Martín Orozco es el encuestador, el gerente de la firma Inbamer. Martín, buenos días. Néstor, muy buenos días. Ficha técnica, por favor, para aclaración, para cumplir con los requisitos de ley. 3.800 encuestas presenciales, incluye tanto zonas urbanas como rurales, es decir, veredas de Colombia, que son casi el 20% de la población. Fuimos a 152 municipios, entre ellos 26 capitales de departamento. Fue corrida, o el trabajo de campo fue entre el 13 y el 20 de mayo, es decir, está muy reciente, y el margen de error de diseño, que es un tema de la nueva ley, es de máximo el 3%, pero en cada una de las preguntas del informe gráfico que todo el mundo puede ver en las páginas de Blue y Noticias Caracol, está el margen de error exacto por pregunta. Entre paréntesis, debo decir que esa ley, que seguramente se va a caer en la Corte Constitucional, esa ley cambió muchas cosas en algo que funcionaba bien en Colombia, que eran las encuestas. Usted, Martín, nosotros aquí en Blue Radio y en Caracol tenemos un largo historial de aciertos. Sí. Orgullosamente hay que decirlo. Sí. Pero esta ley nos movió y nos puso por cuenta del capricho de unos políticos en campaña. Ellos se inventaron los requisitos que deben tener las encuestas. Por eso están viendo ustedes resultados tan disímiles entre una encuesta y otra. Sí, con el agravante, Néstor, de que obviamente las hace 3 veces más costosas, que tiene unos requisitos excesivos que enviar al Consejo Nacional Electoral, que atenta a derechos fundamentales, pero en términos de metodología, para mí el tema más importante es que antes hacíamos encuestas en 3 o 4 días, por el tamaño de la muestra, esta vez se demora entre 8 y 10. Entonces, lo que ocurre el primer día de trabajo de campo no es lo mismo puede que ser eso. distinto a lo que ocurre el último día. Dicho eso, Juan Roberto, comencemos. Aquí está el primer gráfico. La primera pregunta es con un resultado sorpresivo, alrededor de cuántos votantes van a tener las elecciones de la semana entrante. Usted ve 61.4% es la gente que respondió que va a votar. Eso quiere decir, Martín, estamos hablando de un universo. Sí. Si en Colombia hay 40 millones de votantes habilitados, Sí. van a votar más o menos, vamos a votar 25 millones de colombianos. Así es, nos está dando una cifra de participación alta, 61,4%, que ese definitivamente sí votará, es el que tiende a parecerse, según los 50 años que llevamos haciendo nosotros encuestas, a la participación efectiva el día de las elecciones. Sí, pero aquí hay que anotar algo importante y lo mencionábamos anoche Néstor y Martín, y es que este número es significativamente más alto que el que hace 4 años Martín e Inbamer mostraba por estos mismos Es más épocas. alto en esta Claro, época. más Es alto. decir, Es que más alto. se puede prever que habrá una mayor participación en estas elecciones que en las que hace 4 años llevaron a Gustavo Petro a la esto presidencia. quiere decir, Ricardo, la polarización produce mercado electoral. Moviliza al Sin elector. duda. Y Además que el censo electoral Eso. es más alto que hace 4 años. Bueno, 61% definitivamente va a votar y el probablemente va a votar
es de 15.4%. Sí. Estaríamos hablando de que 3/4 partes del país, en caso de que ese porcentaje se cumpla, 3/4 partes del país podrían salir a votar. Así es, aclarando, Néstor, que todas las preguntas que vamos a ver de intención de voto están calculadas con los que dicen definitivamente voy a votar. Ok, con el 61%. Exacto, sí, señor. Los otros, porque se entregó el tarjetón. Sí, se entregó el Entonces, tarjetón el físico. tarjetón solamente se le entrega a los que dicen sí voy a salir a votar. En realidad se le entrega el total de los 3.800. Pero responden- Y en el procesamiento nosotros solamente tenemos en cuenta aquellos que dicen que definitivamente Néstor, sí. me permite un dato que no está graficado antes del primer dato de intención de voto muy rápido, pero que es interesante y complementa a este de la gente que va a salir a votar. Y es que hay una pregunta que planteamos en ese cuestionario y es si su decisión de voto está totalmente definida o podría cambiar antes de elecciones. El 88.8 dice que lo tiene definido. Sí. A mí me parece que de todas formas el porcentaje que no lo tiene definido es alto. Sí, es un 10%. Toda- 10%. Todavía hay un 10%. Hay un margen. Estamos hablando de que 2 o 3 millones de personas todavía no saben por quién van a votar. No, que en este momento sí saben, pero dicen que podrían cambiar No, que antes de podrían, las elecciones. claro que- y eso reitera, ¿Qué Néstor, diferencia hay entre no saben o que podrían cambiar? que nos dijeron una intención de voto en la encuesta, pero a la No la vez tienen dicen tan que segura. podría cambiar. Ok. El voto Eh, útil, por ejemplo, podría ser cambiar El eso. voto útil, por Exacto, ejemplo. exacto. El voto Y útil. eso reitera, Néstor, lo que usted muy bien dijo al inicio, y es que es una foto de estas fechas y justo ese porcentaje que dice que podría cambiar su decisión es el que puede cambiar los resultados finales. Bueno, vamos al gráfico importante. Primera pregunta, si las elecciones se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted? Esa es la pregunta. Sí, señor. Resultados, Martín. 44.6% Iván Cepeda, en abril tenía 44.3%. Para los oyentes y televidentes, la barra amarilla es abril, la barra verde será de aquí en adelante Iván mayo. Cepeda básicamente se mantiene. Se mantiene, eso es pues menos que el margen de error. E incluso cuando uno mira la primera mitad del trabajo de campo, tenía un poco más de porcentaje que en la segunda mitad. Sí. Y aquí viene la primera sorpresa, que es un crecimiento notable, muy notable, de Abelardo de la Espriella, que estaba en abril, siguiente gráfico, Abelardo de la Espriella estaba... Abril 21,5% 21.5. y ahora en mayo está en 31.6%, es decir, crece 10 puntos entre abril y mayo. Es el que más crece en esta encuesta. Comparado con la última, Néstor, hacíamos cuentas ayer, esto es un poco menos de un mes. Sí. Y ahí crece esos Ahora, 10% Abelardo. En de la términos estadísticos, esos 10 puntos, Héctor, pasar de 21 a 31 es aumentar 50%. Sí. Su intención de voto, que Claro, no es claro, poco, no. es muchísimo. Es el candidato de mayor crecimiento encuesta No, es un contra encuesta. crecimiento, es un crecimiento muy grande que va, digamos, que se explica seguramente porque algunos indecisos se han empezado a decidir y pareciera empezar a decidirse mayoritariamente por la opción de Abelardo de la Espriella y se complementa con el dato siguiente que es la caída de Paloma Valencia. Si se supone que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia representan ambos la oposición del gobierno, pues la caída de Paloma sin duda alimenta el crecimiento de Abelardo. Héctor, ya voy a contarles lo de Paloma Valencia, porque Abelardo crece un poquito, 10 puntos, digamos, para redondear. Abelardo de la 10 Espriella puntos es porcentuales. Es el único que Es crece. el único que crece realmente en la Y encuesta. hay porque- varios que caen. Paloma la que más, Sí. pero cae un poquito Sergio Fajardo, cae un poquito Claudia López, y los Claro, chiquitos, se los empieza a que están decantar el abajo, voto útil, se Néstor. achican aún Pero- más. Pero algo que es absolutamente claro en el fenómeno que representa Abelardo de la Espriella, que comienza como un fenómeno digital de redes y se empieza a consolidar como un fenómeno político, es el de la incorrección política. Algo que ya hemos visto en países como Argentina, en la candidatura de Javier Milei, algo que vimos en los Estados Unidos en la candidatura de Donald Trump, que dicen muchas cosas que generan algo de controversia, lo hicieron también en Noticias Caracol en una entrevista, pero que finalmente está haciendo controlar la conversación y está llegando el mensaje a las personas que corresponden. Sí, creo que aquí es claro, Martín, nos estamos aproximando con lo bueno y lo malo a una campaña de opciones muy diferentes. Lo que llamamos en política polarizado el ambiente, Sí. son candidaturas de extremos. Son candidaturas de Iván extremos. Cepeda, básicamente la izquierda, Abelardo de la Espriella, la derecha dura, y aquí hay Néstor. dos personajes en el mercado, entre los cuales hay que elegir para, Felipe,
Desafortunadamente, para mi gusto, los que se acercaron al centro, cada vez más chiquitos, cada vez más desaparecidos, cada vez más quemados. Es que yo creo, pero ustedes han mirado más la encuesta y anoche pues, la empezaron a analizar. ¿Qué errores ha cometido la campaña de Paloma? ¿Por qué esa desplomada? Sí. ¿Hay alguna explicación a esto que Felipe llama errores, Martín, desde el punto de vista Pues sí los hay. estadístico? ¿Por qué la caída de Paloma Valencia? Néstor, a mí me corresponde hablar de números, entonces yo le hablo de números. Lo que ocurrió con Paloma y Abelardo es que Abelardo se apropió más de la derecha. Casi 6 de cada 10 personas que se consideran de derecha están hoy con Abelardo. Y además, teniendo en cuenta los 3 candidatos punteros, que son Cepeda, Abelardo y Paloma, Abelardo hoy tiene más personas que se consideran de centro que incluso Cepeda y Paloma. Traducción, Aurelio, Paloma perdió la derecha. La caída de Paloma... Claro. Acercándose al centro pudo haber perdido, el caudal de votos. Perdió el uribismo radical, podría uno decir. En términos... El gráfico que estamos viendo, Aurelio, discúlpeme, lo interrumpo 2 segundos. Paloma Valencia en abril tenía el 19.8% de la intención de voto. Si usted inmediatamente después de la consulta fue eso, ¿no? Sí, si usted quiere redondearlo, Felipe, 19.8, 20%. Y cae a 14%, cae casi 6 puntos. Néstor, que eso es una barbaridad, por supuesto. Juan Roberto, pero en términos... Abelardo sube 10 puntos. No, y Aurelio y Felipe, si usted mira el eslogan de la campaña de Paloma era sumar. Si uno mira un dato en la encuesta es interesante que contradice ese eslogan. El país está cansado de la polarización, pero está votando polarizado. Cuando en la encuesta se pregunta qué cualidad quiere usted del próximo presidente, el último ítem es que una al país. El último. O sea, pues ¿cuáles son las respuestas a esa pregunta, Juan Roberto? ¿Cómo, perdón? A esa pregunta que usted acaba de decir. Señor, mire, que hay usted una dice pregunta. Que el último es unir al país. ¿Cuáles son las que usted anteriores valora respuestas? del próximo presidente? La primera es honestidad, la segunda bienestar, la tercera liderazgo firme contra la inseguridad y la última con el 6% unir al país. Sí, Ahí pues está. es que Esa es la fotografía. estamos votando agarrados. Lo último que nos interesa es alguien que llegue a acabar la pelea. ¿Qué me decía de Paloma, Aurelio? Discúlpeme que lo interrumpí. Néstor, en términos absolutos, significa que Paloma Valencia, sobre la base de 24 millones de votantes, pasó de 5,8 millones de votos que sacó la consulta a apenas algo más de 3,5 millones de votos. Es decir, Paloma perdió en términos absolutos en este fenómeno que ustedes están describiendo. Lo que pasa es que, Aurelio, ella en la consulta, en esa consulta, la de marzo, la del 8 de marzo, Ricardo, la consulta de Paloma sacó 6 millones largos de votos. Así es, cerca de 6 millones, 5.800.000 Paloma, votos. si usted lo ve de otra manera, Aurelio, de esos 6 millones sacó largos, 3 millones de sacó votos. 3 millones, que es en lo que está hoy. Que son los votos del centro democrático. Entonces, o el uribismo o la derecha pura y dura se fue a donde Abelardo, que puede ser, o tampoco fue capaz de captar Paloma los votos de centro que estaban ahí a través de Oviedo, de Luna, de Cárdenas y demás, porque esa al final era una coalición. Sí, los números lo explican así. Pero no me extraña ese resultado, Néstor, muy brevemente por lo siguiente. Yo creo que el gran legado político de Petro es el siguiente. El primero, fortalecer por todo medio el proyecto petrista. Y el segundo efecto es, en reacción a eso, la radicalización de sectores muy amplios de la población que se alinearon con el tigre de la Espriella. Creo que esos son los dos grandes legados del gobierno de Petro en términos políticos. Pero Paloma Valencia sí parece haber recogido 20 minutos, votos del centro, Néstor. Interpretaciones de por qué crece y crece tanto Abelardo de la Espriella, interpretaciones de por qué cae Paloma Valencia, interpretaciones de por qué estamos hoy en una batalla entre extremos. Paloma Valencia sí parece haber recogido mucho del centro porque reduce a Fajardo y a Claudia López, y Abelardo de la Espriella le quita a ella. Esta campaña se parece a la anterior, en que Rodolfo Hernández en los últimos días subió y pasó a Fico Gutiérrez. Abelardo no recoge solamente los votos de Paloma, que eran 6 puntos, y no parece recoger también voto en blanco. Lo que está demostrado es que el populismo de derecha, estilo Rodolfo, antisistema funciona. Los dos candidatos que encabezan
ofrecen cambio Pero, Álvaro, contra perdóneme, el establecimiento político. Perdóneme una precisión, porque usted acaba de decir que Paloma recoge el centro. ¿Eso es cierto? No, pero Álvaro, pues no tiene cómo saberlo porque son números que la ley no permite publicar, pero sí le puedo decir lo siguiente, Néstor. La persona que hoy tiene más porcentaje de intención de voto en los afines al centro se llama Abelardo de la Espriella, después Iván Cepeda y después Paloma Valencia. Ese dato es importante. Claro, Sí, que es importante, que es un poquito, Pero, un poquito sorpresivo. No habiendo para mí, mucha ¿no? diferencia entre Abelardo y Cepeda, pero sí tiene un poco más Abelardo. Sí, Pero en la lluvia de interpretaciones, Néstor, yo tengo unas tres rápidamente. Una, pues primero una cosa que hemos discutido mucho sobre la caída de Paloma, digamos, y el escenario actual, pero Muy especialmente sobre la caída de Paloma. Las consultas no aseguran nada. Aquí siempre dimos una discusión larga durante meses, es que hay que meterse a una consulta, la clave es una consulta, tal. Eso, como está demostrado, no asegura nada. Lo segundo es... Héctor, un paréntesis. No es que no aseguren. Le fue bien a Paloma. Fue el momento de Paloma. Lo que pasa es que no quiere decir que pero no sirvió para ganar. No, las llantas. Pero no sirvió para ganar. Las llantas, no logró capitalizarlo en las y en cambio, prácticamente los dos primeros, pues si bien Cepeda estuvo en una consulta, lo estuvo en octubre y no en marzo, y de la Espriella no estuvo en consulta, y son los que van ganando. Lo otro es que hay apoyos que quitan y no que suman. Y me refiero a los apoyos de los partidos tradicionales. Le pasó lo mismo a Federico Gutiérrez hace 4 años, cuando los partidos tradicionales llegaron a donde Fico Gutiérrez, e incluso en la segunda vuelta, cuando llegaron a donde Rodolfo Hernández, esas candidaturas se bloquearon. Eso le está pasando a Paloma Valencia. Los apoyos de los partidos tradicionales se convierten en un negativo de una campaña y le ayuda al discurso contra ese candidato, como está demostrado en estas últimas semanas. Es bueno el ejercicio. Héctor, perdóneme, hago aquí una precisión histórica que usted me mete en un tema que yo creo que tiene razón. Hace 4 años, por estas épocas, teníamos 3 candidatos más o menos con porcentajes equivalentes, ¿no? Que eran Gustavo Petro, Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Pero yo creo que Fico estaba de segundo en ese momento. Por eso se lo estoy dando. Las encuestas lo daban de segundo. Se lo estoy dando en ese orden. Sí. Y al final, en el resultado final, se metió Rodolfo Hernández y no se metió Fico Gutiérrez. Sí, qué buena pregunta, Néstor, para reiterarle que esto es una fotografía. Mire, en la última encuesta publicada, Gustavo Petro tenía el 40.6, sacó el 40.3. Federico Gutiérrez tenía el 26 y sacó el 24. Y Rodolfo Hernández tenía el 21 y sacó el 28. ¿Qué quiere decir eso? Que Rodolfo Hernández en ese momento era el que venía con tracción, siguió creciendo y pasó a Federico. Nosotros teníamos la interna, pues como normalmente lo hacemos, para solamente validar que el tema es el timing o el momento en que se hace la encuesta y no el resultado final. Y la tendencia. Y acuérdense el tema de la veda de la última semana. Claro, la veda de la última semana impide que uno pueda decir irresponsablemente que una encuesta pronostica el futuro. Pero la tercera hipótesis, Néstor, que quería decirle es que el antiuribismo sigue siendo muy fuerte y en la medida en que Paloma centró su campaña en identificarse con el expresidente Uribe, me parece que cerró prácticamente las puertas de apoyos adicionales que claramente necesitaba. Héctor, pero aquí hay un tema numérico interesante. El antiuribismo puede que no sea fuerte. El antipetrismo sí es fuerte si suma usted a Paloma y a Abelardo. Esa es la clave. Lo que muestra el país dividido. Héctor dice con razón, Felipe, el antiuribismo. Es que la diferencia es que Uribe no es candidato. Claro. Uribe puede... pero parece... Esa es una elección Uribe en torno le está a Petro. haciendo... Héctor, es cierto, parece, usted tiene razón. Usted tiene razón. No, y Petro tampoco, pero está en campaña. Antes de que usted me diga cualquier cosa. No, Petro sí es candidato. Poder y tiene candidato, sí. Felipe, ya le voy a contar de la coincidencia de las cifras. Imagen favorable de Petro y al tiempo intención de voto por Cepeda. Eso es exactamente lo mismo. Es una foto idéntica. Petro es candidato a través de... Pero al final Abelardo de la Espriella no termina quedándose con los votos del uribismo sin Uribe. ¿No termina haciéndose la foto? Termina quedando con la oposición a Petro,
que lo que está probándose es que es mucho más que el uribismo. Sí. El error de Paloma fue haber creído que la oposición a Petro era el uribismo y resulta que no eran conjuntos iguales. Néstor, quiero mostrarles... Es que el fenómeno de la espriella es el del posuribismo. Lo que estamos viendo es que él reivindica los símbolos, la familia, la tradición, la religión. Si hay un derrotado en estas elecciones, tal y como están las cosas, va a ser Álvaro Uribe. Por su candidata, porque además pero no lo se hemos sabe visto todavía más activo porque que nunca en tarima con Paloma Valencia. Pero está metido con Abelardo. Pero el uribismo llegará. Claro, ese es el punto. Para primera, no terminó María Fernanda Cabal y demás allá en la campaña de Abelardo sin decirlo. Estoy diciendo, para primera vuelta Uribe va a perder. Pero para segunda vuelta, Uribe se va a subir seguramente en la candidatura. Va a acompañar a sus... Yo lo que creo, Néstor, aquí saliéndome un poco de los números, es una cosa es la candidatura oficial de Uribe, otra cosa son las personas que se consideran afines al centro democrático. Sí, Néstor. Vemos la curva. Sí, claro, porque eso sirve para el análisis que plantean los panelistas y esta curva muestra, Martín, las 4 mediciones con intención de voto que hemos hecho. El que está arriba, el que está... Desde noviembre. ¿Este color es lila? Sí, moradito. Póngale moradito. Lila, morado, sí, moradito. fucsia, lo que sea. Sí. El lila magenta es Iván Cepeda. Sí. El amarillo, que es el de crecimiento, es el que está, el que más ha crecido, es la curva hacia arriba, es Abelardo de la Espriella, sí. Y la que subió y bajó la de azul es Paloma Valencia. Así es. Esa es la foto. Y ahí se ve la variación, Felipe, si usted lo entiende, de cada una de las candidaturas. Y entonces Paloma Valencia, que alcanzó a estar pegadita en las elecciones, en la encuesta de hace un mes, con Abelardo de la Espriella, estaban técnicamente empatados. Sí. Ahora Paloma Valencia pues ya está tercera descolgada para mi gusto. Sí, la curva lo que nos dice Néstor es básicamente que Cepeda creció bastante hasta abril y ya se mantiene. Abelardo crecía menos hasta abril y en el último mes dio un brinco muy importante de 10 puntos. Y Paloma, que tuvo 2 brincos, uno entre noviembre y febrero y otro entre febrero y abril, ahora cae 6 puntos como ya dijimos. Eso quiere decir que hoy, entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, hay 17 puntos de ventaja. ¿Sabe también Néstor, que... sobre el tema de Uribe, es que Uribe tenía 2 candidatos. Yo no creo que esté perdiendo. Y lo otro es que, claro, que las encuestas son una foto. Y es más difícil prever la primera vuelta. La encuesta en Bamer de hace 4 años, de mayo, no le pegó a primera vuelta. Pero sobre segunda vuelta dijo que Petro sacaba 50% y sacó el 50.4%. Y dijo que Rodolfo Hernández sacaba el 47.4 y sacó 47.3. ¿No le pegó hace 4 años en primera vuelta, Martín, usted? Sí, no, los datos que tiene Álvaro están errados. En realidad, la última encuesta publicada por Inbamer antes de segunda vuelta era 47 larguitos para Gustavo Petro, 48 casi exactos para Rodolfo. Estaban en el margen de error. La elección terminó 50.4 para Petro y 47.3 para Rodolfo. En segunda vuelta. En segunda vuelta. Sin decir y en primera lo mencionamos hace un momento, que el que siguió creciendo entre la última encuesta publicada y la primera vuelta fue Rodolfo Hernández, terminó en 28 y tenía el 21. Federico terminó en 24 y tenía el 21, tenía el 26. Y Gustavo Petro terminó en 40 y termina pasándole al expresidente Uribe lo mismo que hace 4 años. Sus votos estaban en teoría con Federico Gutiérrez y se van con Rodolfo Hernández. No, porque yo creo que en estas elecciones hay otra... Dicho de otra manera, puede ser, Ricardo, era el antipetrismo. Hace 4 años fue diferentes. Petro contra el mundo y esta vez va a ser Petro contra el mundo. Entonces el antipetrismo no es Álvaro Uribe. Candidato oficialista versus... Y en el mundo usted tiene a Uribe, lo contrario. Tal vez Aurelio, yo creería lo que yo sugiero es mirar el antipetrismo, no es solo Uribe. Esa manera de mirar el mundo que aquí seguimos pegados a Uribe. Hay gente que va a votar sin la consideración. Pero sabe también que puede ser un tema interesante, el mismo fenómeno del centro democrático, que Uribe apoya a Paloma, pero todo el mundo sabe que el uribismo está donde Abelardo. Pasa lo mismo con el Partido Conservador, pasa lo mismo con los liberales. Decía ayer María Alejandra, los cascarones de los partidos están con Paloma, pero el grueso de la militancia están con Abelardo. Pero es que el pulso realmente es el que se ha planteado ahora. Si de aquí en adelante la definición va a ser en el contra Uribe o el contra Petro.
La campaña de Iván Cepeda tiene la lectura de que esta es una campaña contra Uribe. De hecho, lo hemos mencionado muchas veces. Cepeda en su programa menciona a Uribe más de 80 veces. Y del otro lado están las fuerzas que dicen, no, la campaña es contra Petro. Yo creo que el pulso está puesto ahí en esa escena, el antiuribismo o el antipetrismo. Así quedó y así se va a definir ahora y el 21 de junio. Muy bien, ya les vamos a contar resultados en escenarios de segunda vuelta. La cuenta Blue Radio, si usted quiere opinar, bluradio.com. Mi cuenta Néstor Morales es, si usted quiere opinar. Estamos en plataformas, en el canal de YouTube, para que usted me cuente cómo ve la encuesta, por quién va a votar, sus opiniones del ambiente electoral, de los movimientos. Yo veo de todas maneras machismo, Néstor. Yo personalmente lo que digo es un país como el nuestro que vaya a votar por una fórmula mujer gay. Me parece que es muy difícil, más allá del impulso del primerazo que sale con la gran consulta, ya eso se fue desinflando. No, es que no lo veo como no lo veía en otros países tampoco. Recuerde usted que en Estados Unidos prefieren elegir un convicto antes que una mujer, Trump antes que Kamala, o un negro Barack Obama antes que una mujer, antes que Hillary Clinton. Aquí es igual. La teoría de Paola de que aquí hay, pierden también hombres, Paola, están abajo hombres. La teoría de Paola de que la fórmula hombre, gay, mujer, ¿puede ser derrotada más fácilmente? Pues el único número que yo tengo en realidad, Néstor, como para decirles es que Juan Daniel Oviedo tiene un conocimiento del 60%, todavía le faltaría mucho por hacerse conocer, el 30% es favorable y el 23% desfavorable. Y en el caso de Paloma Valencia la conoce un 88%, 43% favorable, 37% desfavorable. Vale. Escenarios de segunda vuelta, para quien quiera verlo, estamos en el canal de YouTube, estamos en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión. Los invito a que vean los gráficos, que resulta un poquito más fácil de entender también las tendencias y los escenarios. Este es en el hipotético enfrentamiento, Martín, de segunda vuelta entre quienes van primeros hoy, que son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Esta es la más probable de todas las posibilidades. Sí, aclarando nuevamente, barra amarilla mes de abril, barra verde mes de mayo. En abril, Iván Cepeda en este escenario de segunda vuelta tenía el 54.6, hoy tiene el 52.4 y Abelardo de la Espriella pasa del 42.6 al 45.3. ¿Qué quiere decir eso? Que en abril le llevaba 12 puntos. Se achica la diferencia. Eso, la diferencia era de 12 puntos en abril y hoy es de 7. Y si usted se va un poquito más atrás, a febrero, Iván Cepeda tenía 59 y Abelardo de la Espriella 37. Y aquí hay claramente... Claro, se aprieta, hay claramente una tendencia. Se aprieta mucho porque, como nos lo decía... La tendencia de Abelardo de la Espriella es la más consistente de los tres y la que más crece en el último periodo. Pero además por un dato que daba Martín, y es que si Abelardo de la Espriella es competitivo con los votantes de centro, eso convierte la segunda vuelta en un escenario mucho más reñido. No solo porque seguramente muchos votantes de derecha del Centro Democrático que estén con Paloma en primera vuelta votarán por Abelardo de la Espriella, sino porque el 31 de mayo la noticia no va a ser que Iván Cepeda pase a segunda vuelta con la mayor votación. La noticia y el fenómeno político va a ser Abelardo de la Espriella y seguramente la conversación va a girar en torno a los primeros 10 días de la campaña de segunda vuelta y eso seguramente marcará una importante diferencia para el elector. Luis Ernesto, y esto que usted está diciendo se reafirma totalmente, y Néstor, viendo el siguiente gráfico, el de la eventual segunda vuelta con Paloma Valencia, que es la gran noticia. Le va ahora mejor, y hay que decirlo, hace un mes habíamos dicho que le iba mucho mejor a Paloma Valencia en segunda vuelta contra Iván Cepeda que a Abelardo de la Espriella. Y cambió eso totalmente. Se volteó. Claro. ¿Por qué pasamos del escenario de Abelardo no le gana a Iván Cepeda al escenario de hoy, Martín, de Abelardo es el único que le gana a Iván Cepeda? O que le compite. O que le puede ganar, sí, digo, hipotéticamente. Primero que todo, Néstor, porque obviamente creció mucho más en primera vuelta, mientras que Paloma decreció. Y segundo, porque no solo se apropió de la mayoría de los votos de personas afines a la derecha, sino también de una parte bastante importante de aquellos que se consideran de centro. Sí, yo creo que esa es la clave. Pero además, esto es uno de los datos, Héctor, que a mí más me sorprende, que Abelardo de la Espriella, y yo creo que ahí radica buena parte de su crecimiento, está recogiendo votos del centro según la encuesta. Es que hay mucha parte del centro, cuando uno mira la aprobación incluso de Gustavo Petro, hay mucha parte del centro que no aprueba el gobierno actual. Y es entonces les toca
ir decidiendo por cuál candidato se van a ir, que no sea es que de alguna manera al gobierno. De alguna manera el fenómeno ese de lo que llamamos el voto útil está favoreciendo a Abelardo de la Espriella, porque en la medida en que los electores perciben un debilitamiento de la campaña de Paloma Valencia, entonces dicen, bueno, aquí no se pudo, vámonos entonces para donde Abelardo. Abelardo era como una especie de segunda opción para un porcentaje de votantes que seguramente hubieran votado más cómodamente por Paloma, pero con la condición de que Paloma estuviera en capacidad de competir realmente. Es que esa percepción para una campaña de que se está bajando, de que está desplomando, de que tal, esa percepción es pero dramática para una campaña, porque los electores se bajan del barco muy rápidamente. Y hay una pregunta, Néstor, que nos lleva a un escenario todavía... Esa es una bola de nieve, ¿no? Cuando comienzan a decir, le está yendo mal a fulanito, a tal campaña le está yendo mal, eso vuelve una inercia inevitable, inatajable para efectos de medición en encuestas, señor. Complementando estos dos escenarios de segunda vuelta, no lo tenemos en el gráfico, pero vale la pena mencionarlo, es si votaría por un candidato que esté en oposición al gobierno Petro o a favor del gobierno Petro. En oposición al gobierno Petro, 48.4%, a favor del gobierno de Gustavo Petro, 47.9%. Exactamente que ratifica lo partido que está totalmente el partido. Y que Petro es el factor determinante para esta elección. Yo creo que esto lo que vaticina, Martín, es que vamos a tener en cualquier escenario unas elecciones y una segunda vuelta muy apretada. Bueno, ya lo vivimos hace 4 años. Exacto, sí. Rodolfo contra Petro fue muy apretado. La diferencia... ¿Cuánto fueron la diferencia? 2 puntos porcentuales, Felipe. Sí. 2 puntos porcentuales. Nada. Cada punto porcentual, para que usted vea, cada punto porcentual son más o menos 2 millones y pico, 200.000 personas largas. Y entonces, eso que Rodolfo dejó la campaña, Néstor, acuérdese. Él no hizo campaña en segunda. Abandonó, Felipe, abandonó la campaña. Eso no va a pasar acá. Claro, no, pues pero el último dato que da Martín, pues a mi modo de ver es realmente el más importante de la encuesta, porque yo insisto en que no vamos a tener una elección sin un plebiscito. En realidad en ese tarjetón hay un sí y varios nos, y en la segunda vuelta habrá solo un sí y un no, que es queremos que siga la gestión y la visión política de Gustavo Petro o no, y pues resulta que está totalmente empatada la sociedad colombiana en esa... Continuismo, lo que se va a jugar es continuismo o cambio político. Lo que se va a jugar es izquierda o derecha, Petro o antipetrismo. Esas son las alternativas que vamos a tener. Se va a jugar un modelo de país, Néstor. Sí, de acuerdo. Y hay gente, Felipe, a medio país le gusta el modelo Petro. Y hay otro medio país, según esta respuesta que estamos viendo, Martín, Néstor, exactamente divididos por mitades. Así es. Que es un poquito trágico para mi gusto. Solo hay un 4% que dice no sabe, no responde. Sí, y si usted mira el tema de 3.7. Claro, y si uno mira un poquito más allá, Aurelio y demás compañeros, el tema de los problemas, lo que buscan del próximo gobierno, sí, buscan seguridad de autoridad, pero también buscan bienestar y anticorrupción. Es decir, aquí el país está totalmente partido, como usted dice, en un modelo. No es necesariamente solo el tema de seguridad, que es el más importante, pero también buscan, repito, el bienestar. Dice que la gente está cansada de la pelea, pero privilegia también una posición fuerte. El resultado de esa segunda vuelta va a depender de 2 factores. En primer lugar, de que los votantes de Paloma Valencia se trasladen para donde Abelardo de la Espriella. Pero quiero llamar la atención sobre un hecho, Néstor. En esa primera vuelta, según la encuesta, de Fajardo para abajo hay más o menos 1,5 millones o a 2 millones de votos. ¿Para dónde se van a mover esos 2 millones de votos? Ese es un botín, Aurelio, que es determinante en estas elecciones tan disputadas. Me están preguntando aquí muchos oyentes, ¿y por qué no hablamos de los otros? Pues bueno, dediquémosle un minuto, Martín, si le parece, sí, señor, a hablar de los que están detrás de Paloma Valencia, que es la tercera. Sí. Sergio Fajardo. Lo que pasa es que este es el grupo de quienes están muy chiquitos en las encuestas, en esta encuesta. Felipe, que no quiere decir que no pueda haber un milagro, pero tal y como están las cosas. Sergio Fajardo, 2.4% en esta encuesta. Sí. Estaba en 2,5 en la anterior, se mantiene. Claudia López, 2.2. Se cae de 3,6 a 2.2. Santiago Botero, 1.4. Se mantiene. Mauricio Liscano, 0.5. O sea, no llega al 1%. Miguel Uribe, el papá de Miguel Uribe,
0.4. Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, ¿verdad? 0.3. Roy Barreras, su amigo Felipe Roy Barreras, 0.2. Miren lo que quedaron todos estos chiquitos. Entre todos ellos no llegan al 8% de la intención de voto. Lo que pasa es que sumados, los votantes de todos estos que yo llamo chiquitos pueden marcar y van a ser determinantes para efectos de segunda vuelta. Pero ¿qué tan determinantes podrían ser, Néstor? Pues muy Porque determinantes. de ahí ve uno, por ejemplo, que Fajardo no se va a ir seguramente con ninguno de los dos, se va a ver Ballenas. Claudia López tampoco ha sido clara ha sido, es decir, que por Abelardo de la Espriella ni por el Chiras. Ahí la pregunta es si se va a ir con Iván Cepeda. Es interesante. Pues lo veo muy difícil. Tanto Sergio Fajardo como Claudia López tienen... Yo veo muy difícil que Claudia se vaya con Cepeda porque es el final de su carrera política, Pero, Felipe, que todavía tiene muchos años por delante. Estuvo con Petro hace 4 años. Y hace 8, y se lo están cobrando. No la veo, la verdad, con Abelardo de la Espriella. No, ella dijo que no. No, por eso, no Pero la veo. con Iván Cepeda no sé. No la veo subida en una tarima con Iván Cepeda. Tampoco la veo en una tarima subida con Iván Cepeda. Ha dicho que Iván Cepeda que tiene una buena opinión. Señor, están agotados los tiquetes a Nuquí. Sí, ballenas. Claro, además empieza la temporada de ballenas en la costa pacífica colombiana, que es muy linda. Y bueno, yo sí creo que hay mucha gente. Yo entre ellos, digamos, me sumo a buscar reservas para Nuquí. Lo que pasa es que en un escenario de segunda vuelta, si usted se va a ver ballenas o vota en blanco, eso tiene un efecto electoral. Es decir... Claro, produce un efecto. Bueno, el primer efecto es que uno no participa de la decisión y ahí, pues claro, hay un deber ciudadano de intervenir en una decisión tan histórica como la que vamos a tener. Le quita el voto a alguien. Si usted no vota, si usted se va a ver ballenas, usted le quita el voto a alguien. Una cosa es lo que hagan los candidatos, Néstor, y otra cosa es lo que hagan los votantes de esos candidatos. Tiene razón. Ahí se pueden montar todos en un charter a ir a ver ballenas, pero los votantes quedan ahí. Ese 1.500.000 a 2 millones de votos sí va a ser definitivo, Felipe. Sí es definitivo. ¿Para dónde van a coger? Porque esto está cabeza a cabeza. Entre estos chiquitos, Felipe, de ahí va a salir el 1.000.000 de votos con el que va a ganar o Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. Sí, claro, eso está claro, Néstor, pero yo creo que como pasó hace 4 años, lo que pasa es que con nuevos elementos de juicio, que no voy a entrar a analizar ahora, los colombianos votamos contra o por, pero más contra. Pero votar en contra también, Felipe, es legítimo. No, claro, eso explica la votación que tuvo el señor Hernández hace 4 años. Rodolfo. Vea, yo le puedo dar un dato, Néstor, sí, señor, para ponerle numeritos a esa discusión, a ese análisis. Sobre los chiquitos, que no se vayan a molestar, Felipe, les pido los doctores Fajardo, la doctora López, el doctor Botero, el doctor Liscano, el doctor Roy Barreras, que no se molesten por decirles chiquitos. Digo chiquitos en el grupo de menos cuantiosos, menos contados en la encuesta de IMAM. Sí, pero digamos que... todos muy grandes, todos muy respetables. Después de los primeros 5, es decir, los 5 son incluyendo a Fajardo y a Claudia López, el resto, o sea, los que pesan menos del 2%, suman 3.2%. 3.2%. No, pero súmeme ahí a Fajardo y a Claudia López, que tienen entre los dos, o sea, 4 de Santiago Botero hasta Gustavo Matamoros suman 3.2. Eso no es despreciable. Exacto. No, por eso, en este momento no lo es. Porque está Murillo, pero Murillo ya está con Cepeda. Más el 4%. Ahí sería el 7.8, claro, incluyendo a Claudia y a Fajardo. Es lo que le estoy diciendo. Vale. Entonces, sí, o sea, es determinante que diga Fajardo y Claudia, pero después de los que están más atrás, hay más o menos 2 puntos porcentuales que son personas más afines a la derecha y un puntico que es más afín a la izquierda. Entonces sí es decisivo. ¿Qué pasa con esos votantes? No con qué dicen los candidatos, sino qué pasa con los votantes y qué va a pasar pues con aquellos que hoy siguen a Fajardo y a Claudia López. Bueno, nos queda la parte final de esta encuesta. Dicho esto, Felipe, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son quienes hoy en esta encuesta tienen todavía posibilidad. Imagen del presidente Gustavo Petro, esta es la que nos falta. Claro, la última que la habíamos mencionado, Néstor, y es la de la aprobación
y desaprobación a la gestión del presidente, que es una foto similar, repito, a la manera como se refleja tanto en el apoyo a Iván Cepeda como a los candidatos que están en contra de él. Así es. Entonces, Gustavo Petro, pasó de una aprobación de 47.3% a 45.8%, es decir... Que son los verdes, las barras verdes, sí, y la desaprobación, que es la barra roja, sube de 48.9% a 50.4%. Básicamente el presidente se mantiene. Hay un cambio relativamente menor. Menos lo aprueba, más lo desaprueba. Sí. Pero lo que me llama la atención de esto, Martín, usted traslada esto a cifras electorales y lo que tiene Iván Cepeda es exactamente la imagen favorable que tiene el presidente Petro. La base sólida del petrismo. Felipe, dicho de otra manera, quienes evalúan bien al presidente Gustavo Petro van a votar por Iván Cepeda. Totalmente. Es que si uno hace la conversión, pues, o el cruce, casi alrededor del 90% de quienes aprueban a Petro. Y los que no lo evalúan bien están divididos entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, hoy con el viento a favor para de la Espriella. Pero Martín, si uno ve esto, digamos, la popularidad o no popularidad del presidente Petro durante todos estos años, yo lo que percibo es que ese es el techo de Cepeda. ¿Este es el techo de Cepeda, Martín? Pues es lo que yo percibo, porque hoy se lo pregunto, Felipe. ¿Y hoy cuánto subió Cepeda? ¿0 punto y pico? Se lo pregunto al encuestador, Martín. Hoy sí. Si esta cifra se mueve, Cepeda puede aumentar. Si esta cifra cae, Cepeda puede caer. ¿Y por qué se lo digo? Porque no es solo en esta encuesta. Si usted se va hacia abril, hacia febrero, hacia noviembre, el porcentaje de intención de voto de Iván Cepeda siempre ha estado muy correlacionado con la aprobación del presidente. Y súmele otra cosa, Felipe y Héctor, sobre esto que dice Martín y la pregunta de Felipe, si tiene o no techo Cepeda. Es la primera vez que prácticamente mantiene el número. En las eso es, por eso yo me atrevo a decir. Un aumento importante. Por eso me atrevo a decir que el techo de Cepeda, mejor dicho, pregunta, no se sabe que la posibilidad de Cepeda de ganar las elecciones le sugiero ese techo, Felipe y Néstor, le sugiero, Héctor, a todos ustedes, no hagan análisis político con el deseo. Intenten separar, porque una cosa es lo que por uno eso quiere. Preguntaba yo, y otra cosa es lo que dicen los números. La curva se ha aplanado, no es tan fácil, no es tan fácil separar eso, Néstor, pero es que lo que iba a decir es que ese techo ya se movió. Ese techo se movió del 35% al 50% en los últimos 6 meses. Y nosotros habíamos dicho muchas veces, Petro está en su techo, esos son los duros, etcétera. Uno de los 2 grandes cambios políticos de la campaña presidencial fue ese, que Petro pasó de 35 a 50%. En los modelos predictivos de un resultado electoral, cuando hay una discusión sobre continuidad, por supuesto que la primera variable que se mide es la favorabilidad del gobernante que quiere la continuidad de su gobierno. Y la de Petro era pues 35%, y entonces uno decía, y no gana un petrista, no hay ninguna opción de que gane un petrista con 35% de favorabilidad. Pero esa variable pasó de 35 a 50% en 4 o 5 meses, y todos se lo atribuyen al salario mínimo. Pues después del salario mínimo de los 2 millones de votos, de 2 millones de pesos. Tengo ahí una duda sobre la imagen favorable de Petro, Héctor. Usted tiene razón, seguramente el salario mínimo, seguramente la cascada de subsidios, seguramente el discurso del presidente Petro, que es muy vendible. Pero sí, Martín, ¿es posible que la imagen disparada del presidente Petro, que está en 40 y pico %, ya eso lo hubiera querido cualquier expresidente en Colombia? Ningún expresidente en Colombia ha tenido las cifras de Petro hoy. ¿Corresponda con la modificación en el sistema de las encuestas? ¿Por qué esta imagen del presidente Petro se disparó desde la ley de encuestas? Más o menos, Néstor, porque la ley de encuestas empezó a mediados del año pasado, en agosto. Y ahí comenzó a crecer la imagen del presidente Petro. En agosto tuvimos la aprobación de Petro en 37, en noviembre en 38 y en febrero fue que subió a 49. ¿Cuándo subió? Después del aumento del salario mínimo. Con el aumento del mínimo. Sí, no coincide porque ya teníamos 2 mediciones. Antes ya con la ley. Entonces no lo atribuimos a eso. Se mantiene. Sí, lo que sí le puede dar más carne a este análisis, Néstor, es, y que reitera lo de hace un momento que decíamos, una cosa son los que siguen a Uribe y otra cosa es la candidatura de Uribe,
¿cierto? Es que Álvaro Uribe hoy tiene una imagen favorable del 50.1%. Entonces eso lo que nos afirma nuevamente... Tiene mejor imagen Uribe que Petro. Sí, aunque pero están ahí pegaditos. Están pegaditos, digamos, que corresponde también con la pregunta de a favor o en contra de Petro. Eso no se traduce en votos para su candidato. Exacto, pero esos votos en algún lado están. Néstor, pero... Y adivine dónde están. Pues un punto más. Porque al final, Ricardo, Néstor, 4 de los 5 precandidatos del Centro Democrático, así sea bajo la mesa, están donde Abelardo de la Espriella, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe. Él está con Paloma. Se fueron para donde Abelardo. El grueso del partido está con Abelardo. Pero un punto más, un punto menos. El Uribe cada vez es más, el uribismo es cada vez más heterogéneo, menos depende de las decisiones de Álvaro Uribe. El uribismo, al final de cuentas, era mucho más que Álvaro Uribe. Señor Aurelio. Sí, un punto más, un punto menos frente al tema de la imagen de Petro, uno puede decir, Colombia está dividida exactamente en dos. La mitad rechaza al gobierno de Petro y la otra mitad no lo aprueba. Yo creo que ese es, digamos, un meridiano. Póngale 1 o 3 para arriba, 4 para abajo, margen de error, pero esa es la realidad. Petro logró dividir el país en 2 bandos y yo creo que en el fondo era su gran estrategia. Claro, era la gran estrategia. No, pues no se lo estoy criticando, se lo estoy describiendo. Logró eso. Bueno. Sí, lo que pasa y logró sobre todo, Néstor, los políticos, padre, viven y sacan provecho de las divisiones. Sí, claro, pero... Y cuando en un sector hay un hombre que representa una mitad, tener la mitad... Lo que pasa es que hay muchos riesgos. Pero más allá de eso, le voy a decir qué logró Petro. Petro logró que ya la economía y el desempleo no fuera un problema. Es que hace 4 años era la principal preocupación de todos los colombianos y hoy en día Martín es la cuarta. Digo, ya a nadie le importa el desempleo ni a nadie le importa la economía. Puede que en materia fiscal y de macroeconomía esté hecho todo esto un desastre absoluto, pero no en el bolsillo de la gente. Y eso es lo que tiene a Petro con ese nivel de popularidad y a Cepeda a 5 puntos de ganar en primera. ¿Usted se acuerda cuál era la campaña, Felipe, del petrismo para las elecciones parlamentarias? ¿Se acuerda de pusimos comida en la nevera? La nevera llena. Llenaron la nevera. Llenaron la nevera y pues claro que los subsidios y claro que el aumento del mínimo, esto también es resultado de esa política pública del asistencialismo. Y hoy la economía es el cuarto tema en el que principales problemas hoy en Colombia, a propósito, son salud y seguridad, ¿no? Sí. Orden público, seguridad, 40.8, sigue creciendo, es lo más alto que tenemos desde el 2017, de lejos. Por eso decíamos. Luego, salud, calidad y cubrimiento en la salud, y tercer punto, corrupción. Es que son entre bienestar y seguridad, ahí están los 2 temas. Néstor, y un tema para digamos, terminar con un dato, con una cuña. Se preguntó qué tanto influye la figura del vicepresidente. Casi el 70% dice que sí, el 69% en la fórmula vicepresidencial. Y la cuña es que esta noche tenemos debate de vicepresidentes donde por primera vez va a estar la campaña de Abelardo de la Espriella representada en su vice o en su candidato que es... Aida Quilpué aceptó. No. Va a estar José Manuel Restrepo. La fórmula no Aida Quilpué, pero José Manuel Restrepo. La señora Quilpué nos declinó la invitación. Me alegra que José Manuel Restrepo haya cambiado de opinión. Sobre esa pregunta, Juan Roberto, usted dice que la gente valora mucho el candidato a la vicepresidencia. En el dato sí. 69%, influye 69%, 29% no influye. Me parece que eso es departamento de carreta. Bueno, no sé. O la gente contesta políticamente correcto. Claro, si a mí me preguntan, pero ¿y usted considera la fórmula vicepresidencial importante? Pues ¿qué voy a decir? No, eso me parece pero sabe irrelevante. Que sí pudo haber influido, por ejemplo, y no me quiero alargar más. Oviedo le sumó o le restó Eso Paloma. iba a decir yo. ¿Qué tanto le pudo haber restado Oviedo a la fórmula de Paloma? O las diferencias que tuvieron entre ellos. José Manuel le sumó o le restó a Abelardo. ¿Usted cree que alguien va a votar por Iván Cepeda porque llevó como fórmula vicepresidencial? Es que los votos están amarrados, son distintos, estos son votos muy, muy fuertes. Bueno, pero en los otros casos de pronto sí podría dejar de votar por alguien por su fórmula. Es que eso es lo que puede ser. Es que eso puede ser lo de Oviedo. De las estadísticas, la fórmula jala mucho, cualquiera que sea. Jala o quita. Para arriba o para abajo. Desde las estadísticas, Néstor y Martín, ¿es posible que no haya segunda vuelta? Es muy posible, es casi inevitable que vamos rumbo pues, a una segunda vuelta. Yo le contesto vuelta. De la siguiente manera. Las 3 campañas principales
se van a mover con estos números, por eso decíamos que es una foto. Entonces, ellos no se van a quedar pues acostados en la última semana. Lo que van a hacer es seguir promoviendo su campaña, tratar de tener más electores, y por eso es que los números pueden cambiar. Entonces, la respuesta es sí, pero se ve en este momento no. Faltan todavía 9 días. Y Néstor, y claro que pueden cambiar. Lo que pasa es que cuando pregunta el padre, eso viene con editorial incluido. Viene con deseo incluido, con moño. Cuando él pregunta, es una pregunta de esas trampositas. Compleja, sí. La Señor, más difícil que me han hecho aquí. ¿Quién me iba a decir algo para terminar, Juan Roberto? No, simplemente que ya nos toca despegarnos. No, una cosa muy importante, Juan Roberto, el corte comercial en Noticias porque la Caracol. gente siempre dice, bueno, ¿y esas encuestas cómo se hacen? En esta ocasión, como ya falta casi una semana, un poco más, cada encuestado en su hogar tuvo el tarjetón original que va a tener en las urnas. Y lo tuvo individual, quiere decir, está guardado en un sobre, la persona toma el sobre, lo abre, marca su elección en el tarjetón, lo guarda y cierra el sobre, para que sepamos que es totalmente confidencial su voto. Les deseo a todos los candidatos, absolutamente a todos, lo mejor, que evalúen bien, Felipe, esta encuesta, porque se ponen a pelear con el espejo, ¿no? Cuando usted está gordo y comienza a decir, este espejo está maluco, usted está gordo, usted tiene un problema, tiene un grano en la frente. Vean el problema de acné que tienen las candidaturas. Cuando el médico le dice, usted está enfermo y se no pone se bravo con el pongan a médico. pelear con el espejo. No, Esta es la que fotografía. está no sé qué, que es que si se... No, eso es lo que hay, eso es una fotografía. Si se arreglan un poquito, van a salir mejor en la encuesta. La encuesta definitiva es el 31 de mayo, que es el día de las elecciones presidenciales. Martín, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, a usted y a todos. Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Juan Roberto, gracias. No, a usted, Néstor, gracias a todos aquí en Blue Radio. Volvemos a la transmisión, la de Noticias Caracol y la de Blue Radio. Daniela, Nicolás, gracias. Chao, nos vemos. Nosotros tenemos debate con candidatos de hoy en 8 días. Si Dios lo permite, el 29. Hoy tenemos de vicepresidentes, donde van a estar José Manuel Restrepo, Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta. Y dentro de 8 días tenemos el de candidatos presidenciales. Con la camándula en mano, a ver si Iván Cepeda y si Abelardo de la Espriella aceptan debatir. Que me parece, digo para cerrar, Daniela, que me parece que haya unas elecciones presidenciales en Colombia con esta cosa vergonzosa de que hay candidatos que no aceptan debatir ideas. Son las 7:58 minutos, hasta aquí llegamos, Daniela, Nicolás.